Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Hola amigos de Game Changer. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que estaremos charlando acerca del acontecer del fútbol europeo. Específicamente nos vamos para el empate a un gol que posteriormente iba a llevar a la tanda de penaltis y al como vencedor de dicha tanda de penaltis con 7 anotaciones frente a 6 del Nápoles y un Como Nori que llega a semifinales. Después estaba viendo el dato, hace 40 años, es decir, 4 décadas que este equipo no lograba pisar dicha ronda de eliminatorias, pero lo más sorprendente es que Cesc Fábregas llega como jugador de este equipo, se retira, lo toma en segunda división, lo ascienden, el año pasado hacen ya grandísima temporada, y en esta siguen muy cercanos. Cierto es que han traído refuerzos de gran calidad, cierto es que tienen muy buenos futbolistas, pero el mérito de Cesc Fábregas también estrenándose como técnico en la élite, creo que habla muy bien de este proyecto tan bonito en todo el sentido de la palabra, que han sido capaces de construir con jugadores jóvenes, otros veteranos. Sin duda muy bonito lo que se ha vivido y qué bueno que hayan llegado también a estas semifinales. Sí, Mochi, un saludo para ti, para los que están del otro lado de la pantalla. Como siempre, un placer debatir y compartir este rato aquí contigo. Sí, sin duda, creo que el mérito de Cesc Fábregas es inmenso, sobre todo yo creo porque ha demostrado capacidad para sacarle, si no la mejor versión, una gran versión a la mayoría de sus jugadores, ¿no? Yo creo que él ha hecho una cosa muy inteligente y que es traer jugadores que respondan a un perfil similar, por así llamarlo, ¿no? Jugadores que hablen el mismo idioma futbolístico y construir en base a eso, ¿no? Construir a partir de ahí. Yo creo que eso siempre es un punto de partida muy, muy interesante y que tiende al optimismo. ¿Por qué? Porque al final el fútbol, como hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Es un deporte de relaciones y si tú buscas que esos seres humanos, por su naturaleza, tiendan a relacionarse bien, que bueno, luego hay que ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, que sobre el papel tiendan a relacionarse bien y se puedan tejer bonitas sociedades, yo creo que tienes el inicio de la batalla ganada, ¿no? Como quien dice, ¿no? Luego, al final, obviamente, Fábregas va a ser un entrenador joven, va a ir sumando experiencia, va a ir mejorando con el paso de los años, con las victorias, con las derrotas, sobre todo con las derrotas, pero sin duda alguna yo comparto la opinión que sé que tiene de que es uno de los entrenadores más estimulantes que tenemos a día de hoy, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque a pesar de ser un perfil moderno, con cosas interesantísimas, me parece que es un entrenador con muchísimo sentido común detrás y que muestra cintura para adaptarse a los contextos a los que se encuentran, ¿no? Ya sean los propios, ya sea los de los rivales, ya sea lo de las exigencias puntuales en partido y cosas así. Y es que sin dudas en su etapa como jugador fue liderado por entrenadores como Pep Guardiola, José Mourinho, el propio Antonio Conte, quien lo lleva, creo que en aquel Chelsea también a ser campeón de liga y Premier, propio Vicente del Bosque. Estamos hablando de un futbolista que estuvo bajo el mando de grandísimos entrenadores que cada uno, digamos, siendo vanguardista en lo suyo. Y al final creo que también estuvo bajo el liderazgo de Mauricio Sarri, también creo en aquel Chelsea. Y sin duda, bueno, esto es una virtud tremenda. Sí, rapidito. Él fue un entrenador, como tú dices, ¿no? Un jugador que estuvo durante toda su carrera siendo entrenado por grandísimos entrenadores, pero para mí más importante, estuvo durante toda su carrera rodeado de grandísimos futbolistas. A mí me parece que ahí probablemente haya sacado más información. También es cierto, y grandísimo aporte, Nori. Desde aquel Barça fabuloso hacia, bueno, su paso por aquel Chelsea, sus inicios en ese Arsenal también de Arsène Wenger y posteriormente, bueno, todo lo que ha sido su fabulosa carrera, porque realmente, bueno, como futbolista fue grandioso. Que Nori, ya que estamos hablando de ese Fábregas y antes de caer en el análisis, fue un jugador que estuvo como mediocampista de primera altura, en segunda altura, como falso 9. ¿Cuál fue el rol que más te gustó verlo? O si te tuvieras que quedar con un rol y con un Cesc Fábregas de, por ejemplo, de aquel Barcelona, el del Arsenal, el del Chelsea, ¿cuál te quedas?
No, a mí en realidad me gustaron todos, desde su rol en los últimos tiempos de jugando más pivote posicional hasta sus inicios de rol más creativo, incluso cuando se le exigió jugar de falso 9 y tener, digamos que más agresividad de cara a portería, también lo hizo, ¿no? Un jugador extremadamente inteligente, extremadamente técnico, como yo creo que como gran parte de esa generación española que le tocó vivir, y yo creo que sobre todo creativo. Yo creo que al final, más allá de las cosas que hacía bien, digamos que a nivel de enseñanza de escuela, por así llamarlo, ¿no? La típica escuela española de futbolista, que ya sabemos la capacidad que tiene para enseñar ciertas cosas. Sobre todo yo creo que su mente lo llevaba muchísimo más allá por el tema de la creatividad. Si tengo que coger uno, me quedo con el de los inicios, sobre todo por la parte romántica de aquel Arsenal y que sobre todo que también un poco rompía un poco los paradigmas de esos años mitad posterior de la primera década de este siglo, donde la Premier era una liga, bueno, un poco parecida ahora, ¿no? Pero sobre todo en aquel momento era una liga muy, muy física, y tener un jugador como Fabregas en aquel Arsenal que jugaba, yo creo que de manera muy, muy bonita el fútbol, a mí es un recuerdo que me llamaba muchísimo la atención, la verdad. Y ahorita decías de una forma excepcional, de seguro lo que aprendió muchísimo de jugadores, de esos compañeros los que estuvo rodeado, y se ve, porque al final ese entendimiento que tiene a la hora de gestionar ahora esos jugadores que están bajo la tutela de él, sin duda vienen vinculados a esa experiencia bueno, que seguramente estuvo, digamos, cargando en esta mochilita y formando parte de lo que es hoy él como entrenador, y que ojalá y el futuro le siga demandando, le siga brindando este tipo de suerte, este tipo de resultados, y sobre todo que él ayude también a que nosotros podamos presenciar de un cómodo del equipo que sea, pero con estos niveles de juego, porque realmente, bueno, transmiten muchísimo. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Nori, vamos ya a entrar de lleno en el partido. Permíteme comentar la alineación del Como y posteriormente te cedo la palabra para que charles acerca de lo que fue el 11 del Napoli. El Como partía con Butese en el arco, como es habitual. El portero que ha sido titular en todos los encuentros, más que habitual, como es lógico, titular indiscutible. De derecha a izquierda está conformada posiblemente la que sea la línea defensiva de Gala. Smolcic como lateral derecho, Jacobo Ramón como central, acompañado de Diego Carlos, y Alex Valles desde lateral izquierdo. El doble pivote compuesto por Perrone y un Sergi Roberto que se ha perdido gran parte de la temporada por lesión, pero siempre que ha estado disponible, Cesc Fábregas nos ha mostrado el gran valor que tiene dentro de la plantilla. Y luego estaremos hablando de él, pero yo disfruto muchísimo cuando veo a Sergi Roberto dentro de este equipo por lo que es capaz de brindarle a sus compañeros, por esas relaciones que tiene con Perrone y demás. Bueno, luego estaremos hablando allí, pero lo cierto es que inicia como titular, dejando en el banco a un futbolista como Cuña, que vendría a ser el habitual junto a Perrone en esa doble mancuerna. Más adelantado, de derecha a izquierda, Adai, quien estamos viendo igual su penúltimo partido, es decir, el anterior a este del Napoli, entra en la segunda parte, las cosas no van bien, es sustituido dentro de ese segundo tiempo, porque realmente se sentía fuera de partido, y bueno, ahora Webb llega a sumar la titularidad, un futbolista que ha sumado muchísimos minutos a lo largo de la temporada dentro de ese sector derecho. Nico Paz, como es habitual en esa especie de media punta, acompañado de un Baturina que sobre todo una vez iniciado este 2026, a nivel de cifras ha estado muy enrachado, con goles, con asistencia, y creo que sobre todo viene a complementar uno de los problemas que tenía este Como, que era los días en los que Nico Paz no estaba iluminado, el equipo carecía de cara al arco. Sin embargo, Baturina, con esa sensibilidad que puede llegar a tener en el último tercio como asistidor, también como
goleador, por así llamarlos, por las cifras que puede llegar a sumar. Le ha venido a ayudar al equipo y sobre todo también a dar otro tipo de relaciones desde ese perfil izquierdo, dejando en la banca a un futbolista como puede ser el propio Jesús Rodríguez, quien también había sumado muchísimos minutos. Y para sorpresa de algunos, Caqueret en esa especie también de falso 9, con muchas libertades también para caer bajo, para venir a recibir en zonas de mediocampista, muchísimas rotaciones, pero no es lo más habitual a lo largo de la temporada, no ha sido lo más habitual, pero no es la primera vez que coinciden en el mismo 11, que coinciden sobre la cancha Nico Paz y Caqueret en estos roles parecidos. Sobre todo Cesc Fábregas, a Caqueret lo ha entendido como un futbolista en ocasiones de base, pero en muchísimas ocasiones lo ha entendido como un futbolista de ese segundo o tercer escalón. Y de hecho, creo que de forma más habitual tiene libertades de moverse por este tipo de senderos. Así que, bueno, Nori, te cedo la palabra y esto fue un poco a modo de resumen y contextualización lo que fue este 11 del Como. Sí, Mochi, yo creo que un poco que añadir a lo que tú comentas. Al final me quedo un poco también a nivel de intenciones con esa doble media punta o doble falso 9 que intentó con Caqueret y Nico Paz. Honestamente me cuesta valorar qué tan bien le terminó funcionando o no, porque creo que le dio cosas, pero también hubo unas tantas otras que le limitó. Yo creo que también a nivel, como te decía, a nivel de experiencia se aprende muchísimo de las derrotas. Yo creo que la derrota de hace una semana contra el Inter, yo creo que a Cesc Fábregas le hizo replantearse ciertas cosas en ese tipo de escenarios contra rivales que, más allá que, bueno, lo vamos a hablar ahorita, ¿no? Más allá de que el 11 habitual del Napoli no es tan parecido al que vimos en este partido, pero como quiera que sea, es una plantilla con mayor peso individual que la que tiene el Como, ¿no? Creo que más allá de que el Como se ha reforzado bien, que ha fichado bien, que Fábregas ha logrado potenciar y optimizarla muchísimo de sus piezas. Yo creo que a nivel de plantilla todavía el Napoli sigue siendo mejor, ¿no? Y yo creo que también un poco va por ahí, ¿no? También jugaban de visitante, como quiera que sea, son ciertos con ciertos ingredientes que hacen que Fábregas se piense un poco a la hora de escoger la ruta de cómo plantear un poco el partido, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Como decía, ¿no? De las vivencias, del aprendizaje que tuvo contra aquel partido contra el Inter. Y al final, como te decía, creo que tiene toda la lógica del mundo, aunque, como te decía, creo que a nivel de control y jugar a lo que ellos querían, yo creo que se hizo, lo logró, al menos sobre todo en lo que fue el primer tiempo y parte del segundo, pero creo que a nivel de presencia en el área, creo que quizás por ciertos tramos quizás le terminó faltando ciertas piezas, ¿no? Pero bueno, como decía, al final esto es un poco poner todo en una balanza, intentar también mirar tus posibilidades reales sin demasiado optimismo, ¿no? Teniendo en cuenta el rival que tienes enfrente y luego ahí valorar cuál es la mejor opción, ¿no? Al final yo creo que le terminó funcionando. ¿Por qué? Porque yo creo que a nivel de valoración de partido, creo que fue un partido bastante parejo y yo creo que eso es principalmente lo que terminaba buscando Fábregas de inicio. Sí, Nori, y el Napoli, que bueno, es un equipo que termina llegando con varias bajas. La principal, sin duda, es McTominay, un futbolista que es prácticamente todo dentro de este equipo por todo lo que termina influyendo a nivel de juego, pero luego también a nivel de resultados, a nivel de liderazgo. Es el alma de lo que constituye este conjunto napolitano y no estuvo iniciando precisamente en el 11 debido a una lesión. Sí, Mochi, es que al final el 11 del Napoli tuvo, yo creo que bastante bajas, ¿no? Yo creo que no solo McTominay, también está el tema de Di Lorenzo. Bueno, Kevin De Bruyne ya lleva muchísimas semanas lesionado y todavía le falta. David Nere también es un jugador, yo creo que al menos la temporada pasada fue muy importante para Conte y no ha podido contar prácticamente con él en las últimas semanas, más allá de que creo que Vergara lo viene haciendo bien, ¿no? Pero como quiera que sea, al final es una baja sensible. El tema de Politano, que terminó entrando en el segundo tiempo, pero también es un habitual que no estuvo de inicio. Bueno, Billy Gilmour, que también ya lleva rato lesionado. Es decir, al final son bastantes piezas
y piezas, algunas de ellas estructurales, ¿no? Sobre todo el tema de McTominay o, bueno, el propio Kevin De Bruyne, aunque, bueno, Kevin De Bruyne no lo suelo mencionar tanto por eso mismo, ¿no? Porque al final ha jugado poco y ha bastante rato lesionado. Sí, Nori, te propongo entonces ya comenzar con lo que fueron las acciones directas de este partido. Y bueno, la primera, estamos viendo ese bloque alto del cómo se iba a estar colocando en ese 4-2-4, pero sobre todo con la particularidad de que tanto Caqueret como el propio Nico Paz a la hora de gestionar sobre todo lo más habitual, esas salidas en 3+2 del Nápoles, como esa pareja, digamos, de, como decías ahorita, doble media punta, doble falso 9, constituida por Caqueret y Nico Paz, iban a estar gestionando lo que iban a hacer esos movimientos de los doble pivotes rivales. Incluso en ocasiones en las que el balón viajaba, digamos, hacia un costado y ese pivote, digamos, ganaba altura, como también iba a ser perseguido en ocasiones. Y luego con tanto Adai como desde el otro sector Baturina, como iban a estar gestionando sobre todo en muchísimas ocasiones ese posible salto que se daba según qué situación, según qué momento, sobre centrales exteriores. Acá te voy a poner la secuencia de la acción. Lo cierto es, Nori, que al final también vimos tanto, bueno, acá podemos ver una vez el balón ya está como viajando, digamos, que la toma ese defensor externo por el sector derecho, como Nico Paz está aquí emparejado sobre el pivote, como Adai está preparado para poder saltar en caso de que el balón vaya sobre el propio Juan Jesús. Es decir, creo que es una imagen que nos muestra los comportamientos también si miramos hacia la zona de mediocampo. Sergi Roberto referenciando a uno de estos mediapuntas, digamos, del Nápoles, que cuando realizaban también esos movimientos de ruptura con, digamos, el jugador exterior que viene, atrae lateral, y entonces vas a romper sobre ese espacio liberado por el lateral, cómo era perseguido por el jugador por el mediocentro del Como, y cómo, según qué ocasión también, si el balón no iba entonces a profundidad, intentaría ir a una zona que quedaba despoblada por el mediocentro. Vimos un partido también muy rico desde digamos, esta lucha de intenciones. Sí, Monchi, esto es algo que hemos hablado últimamente también, ¿no? El tema de cómo en esos 3 contra 2 hoy en día, sobre todo digamos que con las tendencias actuales de juego y con lo que termina proponiendo muchas veces las presiones a pares y los equipos sin balón, muchas veces como vemos que en esas líneas de 3 muchas veces se terminan deshaciendo, ¿no? Que eso es algo muy común y en la liga italiana lo vemos con asiduidad, ¿no? Yo creo que lo vemos bastante seguido, ¿no? A mí me gustó mucho lo que planteó Favre. ¿Por qué? Porque la idea general era tratar de que esa pareja de doble falso 9 o doble media punta iba con la pareja de pivote del Napoli. Entonces muchas veces lo que se terminaba generando era que lo que tenían, digamos, que libertad para maniobrar eran los centrales, tenían cierto tiempo de espacio para maniobrar, y la idea era tratar de saltar con ellos, con los de afuera, una vez el balón fuera viajando, ¿no? Saltar de una manera que nos regalara una trayectoria, evitando que ese central pudiera jugar afuera con su carrilero, y sobre todo el timing del salto, ¿no? Que el timing del salto muchas veces se daba en el momento exacto cuando el balón salía de primer central o central del centro, y el balón estaba viajando y no le daba tiempo al receptor, al central del exterior por los costados, de controlar y abrirle el cuerpo para buscar fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez el balón estaba viajando ya se había dado ese salto, y lo que tenía que hacer muchas veces era terminar controlando hacia adentro, y yo creo que ahí también la inercia de la trayectoria de la trayectoria de ese salto también jugaba a favor a la hora de manipular un poco las intenciones de por dónde quiero que juegue mi rival, ¿no? Y yo creo que en eso el cómo lo terminó haciendo muy bien, ¿no? Sobre todo también yo creo que basado también en las características propias de los jugadores, ¿no? Las características propias de tener una doble pareja de falso 9 con Caqueret y con Nico Paz. Yo creo que le da ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque tenés un jugador en esa primera línea como Caqueret, que primero a nivel de esfuerzo le dio muchísimo al Como, y se lo va a dar obviamente yo creo que por su vocación natural de mediocampista, y también a nivel de inteligencia táctica, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de que tú tengas tu plan inicial de que
tengo que proteger a la pareja de pivote que está sobre mi espalda, tapar esa línea de base, muchas veces esa pareja de pivote se te va a ir moviendo, se te va a ir intentando recibir, y tienes que tener esa capacidad de saber cómo gestionar esa posible línea de base, ¿no? Y también el dinamismo del propio juego muchas veces te va a hacer saltar, ¿no? Porque más allá de que el plan está muy bonito, pero al final luego el dinamismo del juego te lleva por otros derroteros, ¿no? Y al final, como te decía, tener un jugador como Caqueré en esa primera línea de presión, como esa punta de lanza sin balón, es una bendición para cualquier equipo. Y tal como mencionabas, al final en esas situaciones en las que directamente, digamos, la jugada, o sea, le permitía a ambos jugadores, tanto Caqueré como Nico Paz, que en ese recorrido viajar juntos, por así decirlo, a la par también de esos jugadores del doble pivote, el equipo hasta cierto punto no se terminaba rompiendo, pero es que incluso en ocasiones en las que podía intuir cierta ventaja temporal o espacial para ese futbolista del doble pivote, como luego a nivel de esfuerzo también se terminaba gestionando. A mí me llama la atención porque hay una situación que el Napoli creo que no termina utilizando muchísimo, pero que según en qué momento lo termina utilizando, yo creo que habría ciertos mecanismos, ciertos caminos para hasta cierto punto lograr progresar, y era una vez, digamos, uno de esos dos jugadores del doble pivote caía sobre primera línea, es algo que no se dio de forma tan habitual, pero caía sobre primera línea, ponía a dudar, digamos, a Caqueret o a Nico Paz, qué tanto perseguirlo, qué tanto ya estirar, por así decirlo, estirarse en ese salto, estirarle esa distancia con su compañero, y cómo ahí se abría el intervalo, porque entonces los dos jugadores del doble pivote de Napoli, uno sobre primera línea y otro ganando un poco más de altura, no solo era que estuviesen en alturas diferentes, sino que ya terminaban hasta cierto punto estirando un poco más lo que puede llegar a ser esa distancia, y cómo ya ese espacio se abre un poco más, aunque luego también podemos ver que Napoli tiene quizás otros recursos para terminar progresando, desde la activación de esos centrales y luego la activación sobre carrilero o activación sobre delantero. Y quizás, bueno, no a través de aquí no terminaban encontrando muchísimas rutas que identificasen de forma natural, pero como también dentro de las respuestas del juego, el Napoli pudo por acá intentar encontrar algunas soluciones. Nori, vamos ya con la siguiente imagen, que es acerca de la presión del Napoli, una presión que iba a estar realizándose a pares, pero que sobre todo en esa primera mitad vamos a estar esclareciendo, porque hubo unos comportamientos en la primera mitad, sobre todo a nivel de intenciones, y otros en la segunda. Sobre todo en la primera parte vimos durante muchos momentos a esa primera línea de cómo, dígase, los dos centrales y el propio arquero, sobre todo el arquero con muchísimo tiempo y espacio, digamos, para terminar gestionando la posesión. Yo creo que Conte sabiamente no cae hasta cierto punto en la tentación de terminar saltando constantemente desde el inicio del partido sobre arquero, porque al final Butel representa una de las mejores de los, digamos, jugadores que más pases progresivos termina generando dentro de este combo. Un portero que tiene capacidad, sobre todo con ese pase aéreo, de encontrar las carreras de sus laterales, encontrar con el pase también filtrado entre líneas. Bueno, entre líneas no, porque están presionando pares, ya no hay líneas, pero digamos, entre los rivales también hacia los compañeros que lleguen al descenso. Y bueno, vimos acá un Napoli que evitaba saltar sobre arquero y que las veces que saltaba lo hacía desde dentro, Nori. Sí, Monchi, porque a mí personalmente me parece el salto más difícil de gestionar para un portero. Yo creo que los equipos hoy en día, sobre todo con un portero que tenga habilidad pasadora, y equipos como el Como, que tiene 1.000.000 de respuestas para ser tercer hombre, para encontrar a los afuera. Muchas veces si termina saltando uno de los dos puntas, por ejemplo, uno de los dos puntas que vemos aquí en esta imagen, muchas veces termina liberando al central de su costado, y los equipos, como te decía, los equipos como tienen capacidad para encontrarlo mediante tercero hombre, mediante situaciones distintas, desde el posicionamiento y la ocupación espacial como tal, ¿no? Incluso desde la individualidad, como tú mencionas, el tema también de buen pie del arquero, ¿no? Pero yo creo que los saltos frontales son jodidos de gestionar. Son jodidos de gestionar porque, primero, es un jugador que te viene de frente completamente, que a la pérdida ahí puede ser muchísimo más sensible. Si te viene con la misma trayectoria, yo creo que no le da tiempo al jugador, porque al final tenemos que tener en cuenta que estamos presionando a pares, alguien va a tener que soltar, ¿no? Y alguien va a tener que
a quien se va a ver liberado cuando yo voy a presionar a portero, ¿no? Es decir, el jugador que yo estaba presionando anteriormente va a quedar libre. ¿Por qué? Porque yo voy a ir sobre portero, ¿no? Pero si yo estoy en esa posición frontal y salto directamente a portero con la misma trayectoria, el jugador libre va a estar a mi espalda en eje central, y como te decía, es muy, muy complejo encontrarlo con un pase directo. Mi trayectoria tiene que ser malísima para poder encontrarlo con un pase directo, y ya las situaciones de tercer hombre ahí yo creo que son completamente casi que imposibles, ¿no? Y también yo creo que a nivel de estrés, eso el arquero, el portero, el rival lo percibe, y al final son, como decía, ¿no? Son situaciones que de momento se terminan complicando muchísimo para estos equipos que tienen salidas de balones tan elaboradas, ¿no? De hecho, a mí personalmente, como te decía, ¿no? Independientemente que, como siempre digo, ¿no? Que cada situación es un mundo, cada equipo es un mundo, pero a mí personalmente escojo 100% los saltos frontales a esos saltos que hacíamos que se veían hace 3-4 años de punta sobre portero, con buenas trayectorias, porque obviamente hay delanteros que tienen una gran capacidad para leer ese tipo de situaciones, para leer cuándo frenarse, cuándo acelerar, cómo saltar, pero yo creo que en esta tendencia completamente a pares que existe hoy en día en estos equipos que van a pares, yo prefiero liberar a ese jugador en carril central, que en teoría puede ser contraproducente porque lo estás liberando en carril central, pero en la práctica se hace prácticamente imposible encontrarlo, ¿no? Y entonces ese salto a mí personalmente me gusta mucho. Nori, cuando estabas mencionando esto, me venía a la mente un partido, no sé si lo recuerdes, de el Champions, creo que fue en cuartos de final o semifinales, no recuerdo, creo que fue en cuartos de final, del Bayern de Múnich frente al Arsenal. El Bayern de Múnich de Thomas Tuchel, el año que creo que eliminan al Arsenal y luego caen frente al Real Madrid, que de Füllkrug, que terminan ganando de Füllkrug no, de Joselu, que terminan ganando aquella final frente al Dortmund y demás. Y recuerdo que ante esta presión del Arsenal, en la que se daban sobre todo estos saltos sobre arquero, con Odegaard, digamos, o el que fuese de esa primera línea, tapando línea de pase sobre central y demás, cómo Thomas Tuchel optó por directamente en esos, creo que también eran los reinicios, abrir a sus centrales, estirar las trayectorias para abrir ese intervalo entre, digamos, entre los jugadores de esa primera línea del Arsenal, pero sobre todo también para hacer el recorrido más largo. Neuer, al final, no cualquiera no es Neuer, terminaba encontrando con ese pase bombeado o aéreo, por así decirlo, rápidamente el central, y cómo entonces el jugador que terminaba reajustando, dígase, por ejemplo, Odegaard, tenía que regresar, pero ya el central venía conduciendo, ya se le quedaba entonces en su espalda, y a partir de ahí, cómo cierta afectada terminó generando el Bayern, que creo que hasta llega un punto en el que simplemente optó Mikel Arteta por no saltar sobre Neuer, si mal no me falla la memoria. Sí, porque eso ya le digo, al final Odegaard y el Arsenal están muy mentalizados en hacerlo, y los jugadores del Arsenal siempre han sido así, pero como quiera que sea, repite 3-4 trayectorias de esa, a ver cómo terminan, ¿no? Y al final no es lo mismo ese salto que vas sobre carril central, después tienes que volver a reajustar sobre banda, ir afuera, que este salto que te comentaba en el mismo eje, ¿no? Salto el carril central en vertical, y sobre todo sabiendo que al final todos los que están por detrás mío están presionando a pares. El único que está libre es ese jugador que yo acabo de soltar, pero que vete tú a saber cómo lo encuentras. Y sobre todo, te vas a arriesgar a encontrarlo, tú como equipo poseedor, te vas a arriesgar a encontrar a ese jugador ahí, ¿para qué? Sobre todo eso, y el portero que ya está viendo que la trayectoria está sobre él, que está perdiendo tiempo, también a nivel mental está hasta cierto punto mirando también a los ojos a ese jugador que está viniendo con ese fervor sobre ti, y que prácticamente en muchas ocasiones que el portero intenta ese pase, lo que termina haciendo es que aunque directamente no la recupere, ese jugador que está presionando la deja descubierta hasta cierto punto para un compañero que es el que la puede recuperar, y ya lo encuentra él porque tiene la ventaja de la carrera, ya lo encuentra en posición para, sobre todo una vez recupera, enviar ese pase vertical rápido, recibir y prácticamente finalizar de cara al arco. Nori, ahora vamos con una siguiente imagen, que bueno, justo en la imagen anterior en el pressing, si se fijaban, estaba un Nico Paz descendiendo
a esa primera altura del mediocampo, sobre todo por ese sector derecho, que es algo que se da muy habitual para, sobre todo ante equipos cuando vienen al pressing, buscar esos giros de Nico y buscar directamente activaciones sobre jugadores que puedan romper. Como en este caso no había muchísimos jugadores que pudiesen romper, la activación de Nico luego venía vinculada, digamos, a relaciones más directas sobre los propios compañeros del medio campo y se progresaba más desde dentro. O sea, no vimos un Nico constantemente intentando lanzar a sus compañeros como en alguna que otra ocasión se puede dar. ¿Por qué? Porque estaba Baturina en ese sector izquierdo, porque en el sector derecho estaba Dai, porque tenía cerca a Sergi Roberto, al propio Perrone, porque estaba Caqueret. Al final, como también depende quiénes son los, hasta cierto punto, en dependencia de los quiénes, cómo termina variando todo el plan de partido, modelo de juego y demás. Y esta situación, Nori, es una situación que seguro estoy que te gustó muchísimo, que es el toco y me voy. Algo que se da muchísimo en este Como, que es un equipo de relaciones cortas excelente y creo que se ve potenciado sobre todo por Sergio Roberto cuando se encuentra en este tipo de situaciones. Y a nivel personal te comentaba por interno de que hasta cierto punto, desde mi interpretación, creo que, por ejemplo, algo que diferencia al Como de lo que puede llegar a diferenciarse de un futbolista como, por ejemplo, cuando está Sergi Roberto, a situaciones en las que está, por ejemplo, Acuña, es que siento que estando Acuña, por ejemplo, y el propio Alberto Moreno desde ese sector izquierdo, las rotaciones que se dan dentro del equipo son conscientes, digamos, de la zona que tengo que ir a ocupar. O sea, se dan muchísimas rotaciones, muchísima flexibilidad, pero teniendo como premisa un carácter posicional, es decir, un carácter de ocupar determinada zona. Sin embargo, cuando está Alex Valle, pero sobre todo cuando está futbolistas como Sergio Roberto, que comienzan a tejer este tipo de relaciones en corto y demás, siento que estas rotaciones se dan, pero sin la premisa de estar pensando previamente en qué lugar ir a ocupar. Es decir, sin la premisa de que la rotación se dé con un carácter de espacios, sino puramente con un carácter de relaciones. Llego ahí porque la relación, porque el balón me está llevando ahí, no porque tengo que estar ocupando determinada zona. Y creo que hay una acción, una vez entra Acuña al campo en minutos 70 y tantos, en la que directamente el balón está por un sector, él juega y se desvincula de la bola para ir hacia ese sector izquierdo, esa primera altura izquierda, que es algo que hace muy habitual. Y creo que sirve un poco también como argumento que podemos mostrar para un poco esta interpretación. Nori, te coloco la secuencia y bueno, también esto es lo que da a tener bastantes jugadores de este tipo de relaciones cortas en el equipo. El propio Alex Valle llegando a esas zonas por fijando en amplitud, pero Baturina también por dentro, Caqueret yendo. Sí, Mochi, muy de acuerdo en lo que tú comentas, ¿no? Y sobre todo que muchas veces terminaban teniendo una finalidad, ¿no? O varias finalidades dentro de la propia esencia de la jugada o de juego que estaban intentando desarrollar, ¿no? Estas secuencias muchas veces estaban marcadas también con la intención de generar, primero, control, generar posesiones más controlada, con más acumulación de jugadores, con capacidad para luego protegerse en caso de pérdida, sí, pero sobre todo también a la hora de generar distracciones, ¿no? Muchas veces el cómo era capaz de acumular pases, de transmitirle al rival cierta relajación, ¿no? O cierta sensación de relajación, no me están haciendo daño, no están buscando hacerme daño, y sobre todo lo que me gustaba mucho de este tipo de secuencia era que intentaban tocar, como tú dices, ¿no? Sobre todo con un Sergi Roberto que yo creo que es válido en matiz que, bueno, desde su etapa con el Barça, creo que probablemente su gran virtud es la capacidad que siempre tuvo para tirar paredes, incluso con los mejores jugadores del mundo, ¿no? Con Dembélé lo hacía, con Messi ni hablar, es decir, un jugador que más allá de que no era un jugador súper creativo, de que no era un jugador que tuviera otro tipo de virtudes, sí a nivel de ese toque me voy, ¿no? De esos espacios reducidos y tirar paredes, era un jugador muy, muy interesante. Nori, disculpa que te interrumpa, porque al final yo aprovecho de tu sapiencia para cuando tocas un tema interesante no dejar ir esa pregunta y seguro estoy que lo agradecerán quienes están del otro lado de la pantalla. Te pregunto porque a mí a nivel individual me ha sucedido cuando he jugado, como mejor me siento en el campo y como mejor termino hasta cierto punto encontrando espacio de solución, son muchas veces a través de esas relaciones de paredes. No soy bueno técnicamente, pero sin embargo soy capaz de encontrar esas relaciones en paredes. Y he visto futbolistas que pese a tener una gran calidad técnica no son capaces de crear esas paredes y otros que quizás con menos nivel técnico o con menos nivel en su globalidad
son capaces de generar muchísimas situaciones conectándose con compañeros y superando desde estas paredes. ¿Qué crees que puede existir detrás de las paredes, digamos, que sea, o sea, que venga no puramente vinculado a tu precisión en el pase, a tu buena arrancada, porque es raro el tipo de yo sinergia? creo que muchas veces eso es algo innato también del propio jugador, ¿no? Yo era, bueno, o soy, ¿no? Porque todavía cuando juego a veces, ¿no? Soy todo lo contrario, ¿no? A mí yo me siento más cómodo en estático, me siento más cómodo, digamos que sabiendo dónde estoy, ¿no? Yo creo que al final esa hiperactividad a mí me choca un poco, ¿no? Más allá que obviamente si la jugada lo pide, puedo buscar una pared y demás, ¿no? Pero no es mi esencia, ¿no? Yo prefiero estar más tranquilo, más posicional dentro del campo, ¿no? Y hay jugadores que no. Al final yo creo que eso va muchas veces con la esencia, no más allá de la capacidad técnica, que obviamente siempre ayuda. Mientras mejor capacidad técnica tú tengas, al final mejores soluciones vas a dar, ¿no? Y en este caso, Sergio Roberto, más allá de que yo creo que posicionalmente es muy inteligente, viene de la escuela que viene, obviamente, pero es un jugador que yo siempre personalmente lo he identificado con esa capacidad que tiene para tocar y irse, ¿no? Para tocar y buscar combinaciones y para sobre todo, quizás no ser, a ver cómo lo explico, el eje creativo de la pared, pero sí ser el jugador o el apoyo necesario para que los demás puedan dar esa pared, ¿no? Para que esa pared tenga todo el sentido del mundo, ¿no? Porque yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Quién es el que muestra el camino en la pared y quién es el que da ese apoyo para continuarlo, ¿no? ¿Quién es el ingeniero y quién es el constructor? Exactamente, sí. Y a mí Sergio Roberto, como te decía, siempre es un jugador que me ha gustado muchísimo y un poco va de la mano con lo que tú dices, ¿no? Al final yo no tengo tan visto a este cómo, pero tiene toda la lógica del mundo lo que tú mencionas, ¿no? Al final también lo hilamos un poco con lo que decías de Cesc Fábregas, ¿no? Y esa cintura que tiene para identificar cómo jugar teniendo en cuenta teniendo en cuenta quiénes son los jugadores que están dentro del 11 escogido y quiénes son los jugadores que están dentro del campo, ¿no? Y la diferencia que hay con Dacuña, con el propio Caqueret cuando juega Sergio Roberto. Nori, la siguiente situación viene un poco en relación también con lo que representaba en este intercambio de preguntas y respuestas, cómo ante estos pressing también del Nápoles, cómo iba a terminar abriendo a sus centrales. Al final, el portero también ganaba cierta altura ante la pasividad, entre comillas, del Nápoles, sobre todo en esta primera parte, con los saltos que no se terminaban dando y demás. Y cómo también termina abriendo a los centrales para que cualquier tipo de recorrido que se vaya a realizar, ya, bueno, lo que hablamos ahorita también a nivel de distancias y demás, y cómo también, bueno, la utilización del arquero y en estas situaciones, una vez sí, no se salta desde el carril central, es Højlund el que va con la carrera que habíamos comentado, cómo ya luego no llega. Y si es capaz, si tu equipo es capaz, el arquero, de encontrar a tu central, debido a las distancias, como en esta situación, como Jacobo Ramos tiene capacidad para conducir, que es algo que también realiza de forma habitual dentro de cómo cuando se le dan este tipo de situaciones. Sí, Mochi, al final viene también de la mano con lo que venimos hablando, ¿no? Y las cosas que valoro de Fábregas, ¿no? Tratar de transmitirle a sus jugadores que encuentren soluciones dentro del mismo partido, ¿no? Me están saltando desde carril central, ¿qué hacemos? Vamos a abrir distancia y vamos a que en vez de ir a buscarle el balón cerca del portero, alejarme del portero para que esos jugadores de carril central, vemos ahí en la imagen, están a una distancia tan lejos que nadie me va a saltar desde esa zona. ¿Por qué? Porque al final no es lo mismo saltar, no sé, con 5 metros hacia adelante y sabiendo que está un poco congestionado esa zona, a saltar un salto de 20 metros para perseguir fantasma prácticamente, ¿no? Y dejar después 20 metros a mi espalda para reajustar una vez el portero va en largo, porque el portero, como hablamos anteriormente, no se lo va a jugar ahí. ¿Para qué? No se la va a jugar en ese tipo de situaciones, ¿no? Y al final es interesante cómo es que tiene esa capacidad de interpretar lo que está pasando, ¿no? Tengo esta situación que me está metiendo en dificultades, bueno, vamos a ver cómo resolverla. Y a mí esta secuencia y lo que intentó durante esa primera mitad me gustó muchísimo, ¿no? Luego también es verdad que Napoli, por ejemplo, en esta puede resolverlo de mejor manera, porque, bueno, en teoría, si tienes dos centrales abiertos y uno es Diego Carlos
a pierna cambiada, quizás el que te convenga que te encuentres sea Diego Carlos a pierna cambiada y no Jacobo Ramón, que es un gran pasador, tiene físico para conducir y además te va a conducir con su pierna buena, ¿no? Quizás. Y que en ese sector también va a estar Nico Paz y todo lo que termina generando. Sí. Pero bueno, al final son secuencias que, vistas desde aquí, están muy, muy bonitas. Se ve muy bien explicarla, qué es lo más lógico y coherente, pero bueno, luego hay que estar dentro del campo y tomar esa decisión en milésimas de segundo, ¿no? Y al final, un poco también la inercia del partido te va llevando a este tipo de situaciones. Y que sobre todo también, Nori, yo creo que quizás lo que constituía parte de ese plan de partido era dar ese salto desde dentro, y como Holland detecta de que, digamos, directamente con las distancias y demás, ese futbolista dentro no va a dar el salto, le nace eso de delantero, seguro realizar un salto que ha realizado desde que es pequeño como delantero, que es tapando línea de pase contra el trap, ahí sobre arquero, ni más que ese plan de partido quizás del propio Conte, es una decisión de Holland que va sobre él, y en vez de también, bueno, poder comunicarse al compañero pensando en que ese que recibiese fuese Diego Carlos desde aquel sector. Esto va también un poco por esa autonomía que tienen los jugadores dentro de la cancha, y que al final, bueno, eso también se trabaja dentro de la semana. Nori, siguiente acción, un 3+2 del Napoli, que sobre todo iba a estar gestionando de forma muy positiva este tipo con muchísima paciencia, este tipo de situaciones, y que al final, bueno, bastante habitual ese 3+2, con luego los dos carrileros abiertos, Holland, y la presencia, digamos, esa especie de dos mediapuntas. Bueno, algo bastante habitual en estos equipos de Conte también. Nuevamente, esta imagen nos sirve para reflejar cómo da ahí también un poco más desde carril interior, para en caso ya se produjo el salto de Caqueret sobre primera línea, en caso que pudieran encontrar a uno de esos dos jugadores del doble pivote, o en caso que si ya el balón viajase sobre directamente entre conexiones de primera línea, tener referenciado todo el momento la trayectoria del balón y demás, y luego poder saltar. Pero lo cierto es que es una acción en la que terminan encontrando a uno de los pivotes, creo que en este caso es Elmas, lo terminan encontrando, luego como en este caso, bueno, se había producido el salto de Caqueret, ya luego no llega sobre la recepción de este jugador en el doble pivote, es capaz de girar, es capaz de conducir y ya encontrar en esa situación, digamos, los costados de lo que representa ese doble pivote, esa línea de medios, a un jugador que, bueno, posteriormente iba a intentar encontrar sobre los movimientos de ruptura, que es algo que el Napoli iba a estar intentando, atacar esa espalda de la línea defensiva del Como. Sí, Monchi, sobre todo yo creo que esta secuencia yo creo que ejemplifica muy bien digamos que los problemas y las soluciones que se fueron dando durante todo el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya mencionamos lo que intentaba hacer el Napoli el Como en la presión, con esos saltos de los de afuera hacia adentro sobre los centrales, pero muchas veces digamos que el objetivo principal o la idea principal era tratar de que no saltaran los de dentro, esa pareja de doble media punta o de doble falso 9, para que el Napoli no fuera capaz de encontrar ese escalón intermedio tan importante para ellos, y yo creo que tan importante para la construcción de juego de cualquier equipo en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que el Napoli fue entendiendo de mejor manera que en ese 3+2 esos saltos de afuera hacia adentro no le hacían tanto daño, ¿no? No le hacían tanto daño en el sentido de que muchas veces, si tenían paciencia, al final el balón terminaba volviendo muchas veces a tu central del medio, y se podía generar cierta secuencia de pases que le fuera a trasladar esa ansiedad al rival, ¿no? Le fuera a trasladar esa ansiedad al Como, y esa ansiedad se transformaba muchas veces en salto de jugador en carril central, en este caso uno de los dobles de la doble media punta, de la doble falso 9, y ese salto muchas veces era el que luego terminaba liberando a jugador de doble pivote en ese segundo escalón tan importante que te mencionaba, ¿no? Al final también un poco de juego mental también, ¿no? Tratar de transmitir un poco esa ansiedad que muchas veces se hace presente dentro de los partidos, entre las jugadas como tal. Y yo creo que en Napoli fue entendiendo también un poco esto, ¿no? Más allá de que le costó, yo creo que al final, en términos generales, hacemos una valoración justa de lo que fue este tipo de situaciones y las progresiones. Le costó encontrar ese segundo escalón. Yo creo que ni Lobotka ni Emma pudieron participar
de manera limpia y de manera que quisiera que el fútbol de su equipo fluyera más, pero sí es verdad que algunas que otras situaciones lograron encontrarlo y sobre todo me baso en el tema mental, ¿no? En esa paciencia que tuvieron para trasladar esa ansiedad a River. Sí, Nori, sin dudas. Y ahora estaremos también chequeando la situación que permite el gol del penal de Baturina. Baturina que toma el penal sobre todo con Nico Paz entrando en cancha, porque Nico Paz termina fallando de aquel penal en los minutos 90 y tantos frente al Atalanta. Una situación que si se convertía en gol, bueno, le da la victoria y demás. Y creo que ese también es uno de los motivos, como seguro venía tocado Nico Paz de aquella situación, siendo un partido importante un poco también para que en caso de que fallase, no se viniese mucho más abajo la confianza a un futbolista tan determinante como Baturinas toma el balón, chuta el penal y lo termina convirtiendo. Y como decíamos al inicio, Baturinas ha sido uno de los futbolistas más determinantes, sobre todo en lo que vamos de 2026 por parte de este combo. Es una bonita sorpresa porque realmente al principio de campaña no estaba teniendo tantos minutos y sobre todo terminaba siendo ese futbolista que llegaba como complemento de Nico Paz para hasta cierto punto dosificarlo y que ahora estén compartiendo cancha es súper positivo. Aquí, sobre todo, vemos un Perrone que le gusta muchísimo cuando ese balón viene de derecha a izquierda, recibir y encontrar al jugador que termina rompiendo desde afuera hacia adentro, que en este caso es Alex Valle, pero que creo que lo curioso, Nori, es que Alex Valle termina rompiendo y el futbolista que termina llegando desde el otro carril, que es el que le termina realizando la falta, es al lateral. Aquí vamos a ver la secuencia ahorita, la estaremos colocando con desde el pase de Perrone, bueno, hasta la situación de la falta. Acá vemos cómo Alex Valle rompe y cómo Smolcic es el que le provocan el penal. O sea, también esto habla de la flexibilidad a la hora de futbolistas laterales llegando a área, media punta cayendo sobre zona de mediocampistas llegando en ocasiones al área. Bastante bonito lo que se vive en este combo. Sí, y sobre todo un poco lo que te decía, ¿no? Que al final yo creo que quizás pudo faltar presencia dentro del área debido a lo que escogió Fabria de inicio, con ese que es más Nico Paz, pero la contraparte es que le hacía que el Napoli tuviera muy pocas referencias, ¿no? Entonces, muchas veces, al final, las llegadas por sorpresa sí eran por sorpresa de verdad, ¿no? No eran llegadas que de verdad generaban esa incertidumbre en el área del Napoli, ¿no? A mí personalmente hay jugadas, pero yo creo que lo que se terminó pasando en esta edición, yo creo que es más consecuencia de las intenciones generales del propio Como, de la idea de Fabregas para este partido, que de una casualidad como tal, ¿no? Que de hecho en el fútbol estamos llenos de casualidades, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí hay muchísima, como te decía, ¿no? Hay muchísima causalidad detrás de esta acción, ¿no? Y sobre todo me lo comentabas tú, ¿no? Que Alex Valle es un lateral más a venir por dentro que quizás Alberto Moreno, por ejemplo, pero sin embargo, si hay que la jugada te pide ir por fuera, vamos por fuera, ¿no? Y si la jugada te pide que tu otro lateral que cargue área, ¿por qué? Porque se generaron esas ciertas atracciones y esas ciertas distracciones para la defensa del área del Napoli. Bueno, hay que cargar el área y hay que... Sin dudas, y luego ya con la convicción que sea, terminar ganando también la posición y bueno, al final termina ganándose esa situación del penal que le permitió adelantarse. Nori, vamos ahora a la situación del Nápoles, que recientemente iniciando la segunda parte logra empatar el partido. Vamos a ver la secuencia, ese pase sobre todo de central sobre esta altura exterior y cómo es cierto que Højlund tras el pase termina encontrando digamos, abriendo el cuerpo con su pierna buena sobre la ruptura digamos, de ese media punta que ataca sobre ese intervalo. Y creo que es algo también que el Napoli venía buscando muchísimo, sobre todo, digamos, terminar permitiendo esa presencia de Højlund frente a un delantero y muchas veces buscando ese duelo directamente sobre Jacobo Ramón y como también con el mediapunta del lado contrario sobrecargándose sobre dicho sector para permitir este tipo de situaciones. Creo que es algo que desde el primer tiempo intentaba buscar y luego terminó dando rédito. Y te cedo la palabra, Nori, también para que nos hables un poco de qué te termina pareciendo el partido de Jacobo Ramón y específicamente, bueno, que nos hables un poco más acerca de esta acción y las particularidades que... Sí, Monchi, te lo comentaba por interno, ¿no? Yo creo que el partido de Jacobo Ramón no es bueno. Yo creo que
sufrió muchísimo. Pero sobre todo a nivel conceptual, yo creo que es un defensa que a mí personalmente me gusta, ¿no? Tiene buena salida de balón, es casi que ambidiestro, ¿no? Tiene capacidad para conducir, para golpear con ambas piernas. Yo creo que tiene muchísimos recursos, es grande, es fuerte. Yo creo que en duelos va bien a los duelos, pero luego yo creo que a nivel espacial, por lo menos en este partido, me dejó muchísimo que desear. Me dejó muchísimo que desear el cómo en general, ¿no? Yo creo que lo que son las vigilancias de mi compañero a la espalda en última línea, el cómo en este partido no vino esa clase. Yo creo que nadie vigilaba la espalda de nadie. Prácticamente todo el mundo iba un poco por su cuenta, me emparejo con el mío y ya está. Pero... Exacto, porque también un poco por las presiones a bares y demás, como terminan hasta cierto punto, digamos, llevando dicho matiz a cualquier zona del campo, a cualquier situación de juego, cuando no debería ser así. Exactamente, y de hecho, tú lo mencionas, ¿no? Hay 2-3 acciones que el Napoli se ve claramente la intención de intentar atacar la última línea, y caen en fuera de juego por muy poquito, pero que fueron muy peligrosas, ¿no? Yo creo que al final estaba un poco claro por dónde podía estar las fisuras en la estructura del Como, ¿no? ¿Qué pasa? Que como yo creo que también, que como el Como controló muy bien ese segundo escalón tan importante, no es lo mismo conectar con última línea desde ese segundo escalón que conectar con última línea desde primera altura, ¿no? De hecho, aquí hay una especie de segundo escalón, pero bueno, ya es lateralizado, y yo creo que también por eso termina sufriendo más el Como en este tipo de acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también hay salta medio centro. Exacto, ya hay una cierta serie de situaciones que dan un poco al traste, ¿no? Pero vemos la imagen ahí perfecta, la que tenías puesta, por favor, que la jugada estaba muy mal defendida, ¿no? Yo creo que el jugador a la espalda de Jacobo Ramón no le vigila la espalda, le rompe Vergara al espacio como Pedro por su casa, como quien dice, y luego el salto de Jacobo Ramón es incomprensible completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si no me importara lo que estuviera pasando a mi espalda. Mi único objetivo es tratar de anticipar, pero para cómo anticipar yendo sin saber por dónde va a ir la trayectoria de pase, tratando de adelantarme a una situación que prácticamente que invita casi que al suicidio, ¿no? También yendo sobre la pierna mala de rival, no priorizando la pierna buena de Holum. Es decir, conceptualmente la defensa de la jugada por parte de Jacobo Ramón está defendida horrorosamente, ¿no? Pero también hay más detrás. ¿Por qué? Porque el jugador a su espalda rompe de manera muy cómoda, y el lateral por derecha no le vigila la espalda tampoco, ¿no? Y yo creo que esto es algo que vimos habitualmente durante todo el partido, ¿no? Un Como que tuvo muchísimos problemas para vigilar la espalda, ¿no? Que como te decía, creo que no se vio más o no se hizo más sangre dentro del partido. ¿Por qué? Por esa gran capacidad que tuvo para vigilar ese segundo escalón, que como quiera que sea, al final esto es una concatenación de sucesos, y si tú haces cosas bien por una parte, luego permite tomarte ciertas licencias en otra, ¿no? Lo que pasa es que las licencias que se terminan tomando el Como, personalmente, ya te digo, es un equipo que no tengo muy visto, pero me llamó muchísimo la atención lo más que protegía la profundidad, ¿no? Hay que verlo en otro tipo de partido, tengo que verlo más, pero personalmente me llamó muchísimo la atención. Bueno, yo creo que, lógicamente, el Napoli también, por la calidad de jugadores y demás, termina castigando más, pero es algo que también es un poco habitual dentro de este Como. Incluso en situaciones en las que el equipo termina defendiendo con mediocentro directamente incrustado sobre esa última línea a la hora de perseguir esa ruptura. Es un equipo que las veces que, digamos, del partido que le terminan generando situaciones, en muchas ocasiones termina siendo parecido. Justo así, con ruptura sobre espalda, intervalos que terminan quedando abiertos, saltos de centrales y demás. Lo que de forma normalmente, digamos, Jacobo Ramón también, quizás al enfrentarse a delanteros de un menos nivel, llega a ser un poco más dominante, a veces por mérito propio y a veces por, digamos, un tanto de mérito de sus rivales. No, yo digo una cosa, yo creo en mis no sé cuántos años que llevo viendo fútbol, no recuerdo haber visto una descarga de un punta con su pierna en esa situación, con su pierna buena, yendo hacia el otro, hacia el lado contrario de primera. Ya te puedes dar la medida un poco qué espacio estaba protegiendo Jacobo Ramón en esa acción. Ya te digo, me parece una cosa horroroso. Que en mi vida lo he visto, yo creo.
No, es que realmente, y es que cuando uno también en el tiro de cámara ve la acción, se imagina que la acción va a continuar por cualquier lado menos por ahí. Y ves que el Inter lo abre de tal forma, de pronto parece jugador como corriendo, simplemente abriendo un poco la cadera, Horlund termina encontrando y te quedas como que raro. Es bastante raro lo que se termina viendo. Nori, bueno, ya una para cerrar el vídeo, vimos que en la segunda parte, bueno, y que también en aquella situación también es marca clásica de Conte, desde esos ataques posicionales, castigar el salto de presión de rival y conquistar esa espalda de salto y demás. Nori, en estos segundos tiempos ya seguimos un Napoli que fue mucho más agresivo en el pressing, que buscaba saltar más también directamente sobre lo que era arquero, que intentaba, digamos, también sintiéndose como local, con el resultado empatado y demás, vio la sangre hasta cierto punto correr y hasta cierto punto ese instinto de depredador se les activó de tal forma que, bueno, fueron mucho más incisivos a la hora de buscarle el encuentro. Sí, Mochi, también yo creo que un poco por lo que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que Conte detectó que el Napoli, que el Como estaba haciendo, si no superior, estaba sintiéndose muchísimo más cómodo que ellos, que prácticamente tenían controlado todas las fases de juego, y el cambio de chip, sobre todo el primer cambio de chip muchas veces más efectivo viene desde la parte mental, ¿no? Desde tratar de activarse de una manera distinta, y una manera distinta que muchas veces también termina causando cosas en tu rival, ¿no? Y al final, si el rival te nota que tú eres más agresivo, quizás tú asumas ciertas situaciones de juego con más estrés, con más tensión, y al final, como quiera que sea, se termina formando o se termina desarrollando un partido completamente distinto, más allá de que el plan inicial sea el mismo, ¿no? El plan a nivel de ocupación de espacio, a nivel de trayectoria, a nivel de salto, a nivel de todo ese tipo de situaciones, ¿no? Ya si la parte mental cambia, ya creo que el partido termina cambiando también tácticamente, porque eso también es táctica, ¿no? Sin dudas, Nori, y como también no hay mejor cambio táctico que un gol. Y el gol también te da ese embrión anímico para intentar ir adelante y demás. Nori, creo que nos termina quedando un episodio bastante redondo. Todos se terminan disfrutando muchísimo. En este nos extendimos un poquito más, porque también siempre que hablamos de estos equipos que conocemos un poco más, tú has visto muchísimo más al Nápoles, también has visto muchísimo al Como. Yo es un equipo que disfruto muchísimo el Como y creo que se me nota cuando hablo, porque, bueno, todos estos equipos me transmiten muchísima vibra, me hacen muy feliz, me hacen sentir feliz cuando veo sus partidos, y por ende a la hora de, siempre que tenemos el chance de poder analizarlo, lo termino disfrutando muchísimo, y más si es en tu compañía. Nori, te cedo la palabra para que te despidas y quienes están del otro lado de la pantalla. No, Monchi, el placer es mío. Extenderte el saludo, el agradecimiento, y bueno, y como siempre digo, ¿no? Decirle a todos los que están del lado de la pantalla que si les gustó el análisis, que se suscriban, que se den like, que contacten con nosotros para todo lo que tiene que ver con información para las cosas que hacemos en la web, que cada día se pone mejor. Y nada, hasta yo creo que como te decía, ¿no? Un placer siempre compartir este ratico contigo, que se me hace muy ameno, aprendo mucho, reflexiono mucho, y cuando me paso 2 o 3 días sin hacerlo, lo extraño mucho también, ¿no? Así que nada, hasta la próxima. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.